vuelta de la manito, de la tarjeta de la MUT. ¿Quién va a administrar esa tarjeta? ¿Quién se la dieron? ¿Qué está detrás de todas estas decisiones, ¿no? Buenas tardes, Luis Augusto. Gracias por la invitación, Gracias por Vladimir. venir. Bueno, fíjate, yo creo que son anuncios auspiciosos, anuncios positivos, interesantes. No solamente es la activación de 20 tarjetas que van a estar a disposición de los electores, sino que también está el tema de la Comisión Técnica de la Unión Europea que viene la semana próxima para ver si logramos consolidar las condiciones que permitan que venga una observación de la Unión Europea para el proceso electoral del 21 de noviembre. Eso creo que es un paso muy importante. El rector, el presidente del CNE, Calzadilla, también habló sobre el tema de las auditorías, de manera que me parece que el desempeño del equipo rectoral ha sido positivo y creo que hay un cambio de ambiente palpable, notable, a favor de generar las condiciones para que el ciudadano recobre la confianza en el voto, que creo que en definitiva es una misión que nos corresponde a todos los políticos. Yo diría que a todos los demócratas, más allá de que ejerzan algún oficio o no en un partido o militen o no, creo que la confianza en el voto es fundamental para que el país pueda avanzar y para que se produzcan los cambios, Vladimir, porque yo estoy convencido de que aquí la gran mayoría de los venezolanos quiere un cambio, quiere salir de este gobierno, pero quiere hacerlo a través del voto, como lo hacen los países civilizados. Ahora fíjate, el hecho de que se active nuevamente la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática puede obedecer aparte de los acuerdos que haya con la comunidad internacional, con la Unión Europea, o parte de las negociaciones que se vienen dando a través del mecanismo de Noruega. Pero no parece una decisión, digamos, sin algún contenido político que se pueda leer entre líneas, ¿no? Tú dices un piquete. Sin un piquete. Como decía Teodoro, los rojos también juegan. Es decir, el gobierno, en la medida en que pueda complicar la situación de la oposición, lo va a hacer. En el caso particular de la tarjeta de la manito, yo creo que ese es un tema que la oposición, nosotros, la oposición, deberíamos poder resolver sin mayor inconveniente. Ahora, ¿a quién le pertenece esa tarjeta formalmente? bueno, no sé exactamente, yo no sé quién aparece como, digamos, como el titular al día de de hoy. la tarjeta. Pero bueno, eso lo vamos a saber seguramente en las próximas horas. Yo insisto y te repito, el gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para complicar la situación interna, para dividir a la oposición, porque también hay que, digamos, subrayarlo, el gobierno está complicado, Vladimir, el gobierno tiene un tema interno álgido, ¿no? Cuando uno comparte, cuando uno convive cotidianamente, semanalmente con ellos ahí en la Asamblea Nacional, te lo decía en la oportunidad que me invitaste a Vladimir a la carta, uno se da cuenta que allí hay también situaciones de tensión interna palpables, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno dirá, bueno, yo estoy complicado, le voy a complicar el juego a la oposición también, ¿no? Mientras yo resuelvo mi problema interno, enredo la cosa aquí. Pero bueno, a nosotros nos corresponde desenredar eso y tratar de anteponer los intereses del país, de la unidad opositora, de la unidad democrática, por encima de esas triquiñuelas, esos piquetes que el gobierno va a seguir poniendo en el camino. Ahora fíjate, es impensable que de aquí a noviembre, o de aquí al proceso, la oposición pueda ir tras una sola tarjeta, por ejemplo. Bueno, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero no es fácil. Y tú sabes que nosotros, en nuestro partido, predicamos siempre que la mejor política es decirle la verdad a la gente. Eso es un esfuerzo complejo porque, digo, el de la unidad total, ¿no? De la oposición. Es complejo porque allá hay situaciones que no se han resuelto a lo interno de la oposición, hay viejas facturas, pequeñeces, vanidades, egos, y lamentablemente esas cosas que deberían estar en otro plano, deberían ser una página que dejamos atrás, siguen prevaleciendo y siguen siendo obstáculos que a veces se convierten en insuperables para poder resolver una posibilidad como esa que tú planteas de una alianza perfecta, total, una unidad total en torno a una sola tarjeta. Ahora bien, nosotros lo estamos intentando. Nosotros desde Avanzada siempre nos ha tocado ese trabajo de partido bisagra, de hablar con estos aquí, ya va, un momentico, no te pongas bravo, entonces vienes y hablas con este otro. Y ese es un trabajo, Vladimir, que lo hacemos a conciencia y que además no te da réditos políticos, porque eso no es un trabajo público.
eso no tiene marquesina, eso no es noticia, ese es un trabajo que está detrás de las cortinas, laborioso, cotidiano, de remendar lo que se rompe por aquí, de poner un tapón aquí, de como ponerle un parcho al caucho de la bicicleta que se te abolló, en fin. Lo hacemos con gusto, lo hacemos por el país, lo hacemos porque la gente quiere ver a la oposición unida, la gente quiere que la oposición abandone ese canibalismo suicida que ha venido evidenciando en los últimos años y se ponga de acuerdo y podamos obtener un triunfo como el año 2015. Porque ¿de qué nos vale tener una cantidad X de candidatos si al final son candidaturas perdedoras porque nos dividimos? El gobierno termina imponiéndose con su minoría. Fíjate, ese problema también se refleja en los propios bloques opositores, digamos. Por ejemplo, también la propia Alianza Democrática tendrá sus inconvenientes y el bloque del llamado G4 los tiene también. O sea, es decir, aquí está complicado la oposición en su conjunto y también en las distintas parcelas en las cuales está dividida. Por ejemplo, en el G4 no está clara la línea si es la de participar o no es participar. No está claro, por ejemplo, quiénes serían candidatos por consenso, mucho menos. O sea, si no se ha decidido participar, pues todavía está en eso. Sin embargo, tú ves candidatos de Voluntad Popular que surgen por acá, a pesar de que Voluntad Popular en el papel no participaría, pero ves a Gilbert Caro haciendo campaña, ves a otros candidatos de Primera Justicia que todavía no ha decidido haciendo campaña, en fin. Yo creo que, bueno, evidentemente hay un archipiélago de oposiciones allí inconexo y eso hay que tratar de pegarlo, ¿no? Hay que tratar de pegarlo porque si no, te repito, va a ocurrir lo que siempre ocurre, que el gobierno con una minoría gana las elecciones. Pues vamos divididos y nos despacha el de tal, nos rebana. Yo creo y que... la oposición se coloca en la rebanadora. Sí, exactamente. Yo creo que ahorita hay un movimiento interesante porque muchos de esos factores que hasta hace unos meses atrás convocaban a la abstención han regresado a la ruta electoral, cosa que celebramos y aplaudimos. Debo decir que un poco tardíamente porque fíjate lo que está pasando en la Asamblea Nacional. El gobierno tiene allí 257 diputados y la oposición tiene 20, ¿no? Uno pudiera pensar, esto que te voy a decir no lo hago con un interés revanchista, pero uno pudiera pensar, caramba, ¿y por qué hace 7 meses atrás no nos pusimos de acuerdo para ganar la Asamblea Nacional? Tuviéramos controlado el poder legislativo, le hubiésemos puesto una mano en el pecho a la deriva autoritaria del gobierno, estuviésemos interpelando, por ejemplo, a la ministra de Interior con este tema de las megabandas. Tenemos que hacer la pausa, pero yo me imagino que a lo mejor, si todo va como sigue yendo, dentro de 7 meses posterior a las elecciones de noviembre, estará diciendo lo mismo, porque no nos pusimos de acuerdo. El gobierno ahora tiene todas las gobernaciones. Esa diligencia hay que hacerla, Vladimir. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Augusto Romero, 9 años. Un partido que ha tenido sus buenos momentos, momentos no tan buenos, en fin. ¿Cómo le va hoy a Avanzada Progresista? Si te tocara hacer un diagnóstico, vamos a suponer que tú estás en un pleno del partido, la situación de Avanzada Progresista hoy es esta. Somos fuertes aquí, somos débiles allá. Bueno, a nosotros nos ha tocado transitar un camino lleno de dificultades, un camino complejo. En momentos en donde el país estaba agobiado por una polarización terrible, una confrontación violenta en las calles, en donde factores de la oposición extremista llamaban a intervenciones militares extranjeras en Venezuela o convocaban golpes de Estado desde una calle en Altamira. Nosotros en esos momentos levantamos la bandera del diálogo, de la negociación, de los acuerdos y de la ruta electoral. Y eso tiene un precio, tienes que pagar el precio en un país polarizado, confrontado. Las posiciones intermedias, las posiciones moderadas, son trituradas por ese extremismo, por esa polarización, por el radicalismo. Bueno, tú sabes que a nosotros siempre nos han señalado, nosotros somos, como dicen por ahí, los sospechosos habituales, pues, ¿no? Colaboracionistas, cooperantes del gobierno, cómplices. Pero uno en este oficio, Vladimir, tiene que hacer las cosas sobre la base de las convicciones. Fíjate que ha pasado el tiempo y quizás esto suene pedante, pero hay que decirlo, bueno, las circunstancias nos dieron la razón. Hoy por hoy, afortunadamente, todas esas aventuras, todas esas iniciativas fallidas que promovían una confrontación violenta en las calles, que además siempre dijimos que en el terreno de la violencia el gobierno va a tener la ventaja, siempre lo dijimos. Todas esas cosas quedaron atrás, todos esos atajos, aquella cosa del TIAR, la obsesión con la intervención militar en Venezuela,
el tema de Cúcuta, el golpe del 30 de abril, todas esas cosas quedaron en el camino y esos factores, o algunos de esos factores, hay otros que siguen esa agenda porque además obtienen un rédito económico en lo que llaman la agenda insurreccional y la oficina de Guaidó. Pero bueno, muchos de esos factores que acompañaron esa política hoy están regresando a la ruta electoral. Y más allá del balance partidista, creo que hicimos una contribución, hemos actuado de manera coherente y consistente y hemos hecho una contribución importante para civilizar la política en el país y para poder reorganizar a la oposición en el ámbito en donde tenemos fuerza. Todos los avances que ha obtenido la oposición, todos, Vladimir, hasta la diputación de Guaidó, han sido productos de la ruta electoral, se han dado en el terreno electoral. Es ahí el terreno cuando la ciudadanía se organiza, se moviliza, cuando presentamos candidatos que tengan anclajes sociales reales, los liderazgos, eso que llaman los liderazgos naturales, cuando defendemos los votos en la mesa. Bueno, la gente sale a votar y se logran los triunfos. Ahora, y no me refiero solamente al 2015, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo logró Lady Gómez llegar a la gobernación del Táchira? Bueno, haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el mensaje de Avanzada Progresista? Pues tú decías, bueno, que son vistos como colaboracionistas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el mensaje de Avanzada Progresista? ¿Será que no es percibido realmente o totalmente como un partido opositor, que le falta mayor dureza en el mensaje? ¿Por qué no logra traspasar su histórico de votación, de fuerza? Bueno, hemos tenido avances importantes en materia electoral. Fue un partido que en el año 2018 sacamos 600.000 votos. Y recuerda que nosotros somos un partido pequeño, que no puede competir con las grandes maquinarias, con respecto al gobierno ni hablar, pero tampoco con las maquinarias de partidos importantes que tienen mayores fuentes de financiamiento. Y para bien o para mal, la política en Venezuela se ha puesto muy compleja, se ha vuelto muy compleja. Bueno, y muy cara también. Muy costosa. Ese es el término adecuado, muy cara. Y a nosotros lo que nos corresponde es volver al esquema de la política como la conocimos tú y yo, el trabajo calle a calle, persona a persona, el contacto directo con la gente, pero eso se ha visto mediatizado por todas las circunstancias que está viviendo el planeta en los últimos 2 años con el tema de la pandemia. Lara es el estado donde Avanzada Progresista es más fuerte. Sí, por correcto. razones obvias, el estado del fundador del partido, que es Henry Falcón, quien aspira nuevamente a la gobernación. Sí, es verdad. Va a ser nuestro candidato, lo vamos a proponer en el seno de la Alianza Democrática. Esperamos obtener el apoyo de los partidos que componemos o que componen la alianza y, por supuesto, también ojalá el resto de los bloques, eso que tú llamas los otros bloques de la oposición, puedan acompañar la candidatura de Henry Falcón, que, no lo digo yo, lo dicen los larenses, ha sido, si no el mejor, uno de los mandatarios más eficaces y más queridos por la región en cuanto a su desempeño, tanto como alcalde de Barquisimeto como de gobernador del estado. Si surgieran otras candidaturas opositoras, ¿se pone en peligro el triunfo de Henry Falcón? Yo creo que cada división que tenga que aparezca en el horizonte para la oposición pone en peligro todos los triunfos. Aquí va a ocurrir, y ha ocurrido en otras oportunidades, que se van a perder alcaldías por muy pocos votos, sobre todo en el interior del país. De manera que aquí no sobran los apoyos. Hay que tratar de construir esa unidad megalítica, esa unidad total, pero en todo caso, Vladimir, y aquí aterrizo en un escenario más realista, lo digo esto desde una posición absolutamente personal, creo que en caso de que no se logren esas alianzas perfectas, hay que empezar a prepararse para acuerdos parciales, ¿no? En donde algunos candidatos obtendrán el apoyo del 80% de la oposición y otros obtendrán el apoyo del 50% de la oposición. Porque tú no puedes imponer esos acuerdos. Entonces, bueno, nos corresponderá a los partidos trabajar, hilvanar, tejer, construir todas las iniciativas que permitan que en el caso de la candidatura de Henry Falcón y de otras más, puedan tener la mayor cantidad de apoyos para que podamos derrotar al gobierno, porque, repito una vez más, el gobierno es minoría. Esto es un gobierno que tiene más del 70% de rechazo de los venezolanos. La oposición no somos solo los partidos políticos que estamos trajinando la ruta electoral. La oposición son todos y cada uno de los venezolanos, como usted que me está escuchando, que quieren un cambio en el país, que quieren salir de esta pesadilla de gobierno, pero que no quieren hacerlo matándose en las calles, sino como lo hacen, repito, los países civilizados, a través del voto. Pasando a otros temas, me gustaría también abordar otros temas, porque por ejemplo aquí dice Juan Carlos, ¿por qué no reflejan la verdadera situación del país? ¿Por qué tanta diplomacia cuando millones de gente mueren en los hospitales por el COVID? Ustedes hablan sobre unas elecciones, no entiendo, dice Juan Carlos, pero
Entiendo el sentido de tratar de abordar los problemas que son, digamos, importantes para la gente también, porque la política lo es, pero los problemas Claro. urgentes de la vivencia diaria, por ejemplo, el tema de la justicia, el tema de salud, empleo, en fin. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado una revolución judicial. Me gustaría hablar de ese tema también. ¿Qué opinas tú de esa llamada revolución judicial que está anunciando el gobierno a través de encabezando una comisión, dos de sus más importantes figuras, el primer vicepresidente del partido y la primera combatiente Cilia Flores? Como Bueno, le yo, dice la el verdad es presidente que Maduro. fíjate, uno de los principios básicos de la democracia es el equilibrio de poderes, ¿no? Y el respeto entre los poderes. El Poder Judicial de Venezuela ha transitado un camino escabroso en los últimos años. Yo no estoy inventando la agua tibia, todo el mundo sabe que el Poder Judicial está al servicio del Poder Ejecutivo. O sea, Pero esta llamada revolución anunciada por el bueno, gobierno puede entenderse como una intervención yo, del Poder Judicial. yo diría que eso puede estar conectado también con la situación interna del PCV. Ajá. Yo he escuchado por ahí que hay una propuesta de reducir la cantidad de magistrados, pero en fin, mira, todas las cosas que se hacen, como dicen por ahí, en la oscuridad, esas cosas no conducen a nada bueno. Vamos Ojalá. a hacer la pausa y vamos a continuar sobre ese tema. Sí. Ya venimos con Luis Augusto Romero. Justicia, pues en Venezuela, pues va mucho más allá del Poder Judicial, porque de los tribunales, los fiscales, la propia defensoría, que bueno, que no actúa. Y también hay que ver si la propia Asamblea Nacional está al día con las leyes que tienen relación con la justicia. En fin, hay muchos factores, pero el hecho de que se nombre una comisión desde el gobierno nacional para hacer una revolución judicial, pues, ¿dónde está la ortodoxia constitucional en todo Claro, esto? es que esos son, digamos, expresiones de una exacerbación de la partidización del Poder Judicial. Y eso lo que termina es complicando más las cosas. El Poder Judicial tiene que ser imparcial, tiene que estar conducido por magistrados que ganen sus concursos, que tengan una carrera judicial impecable, que garanticen la administración de justicia de manera eficaz, apegada a las leyes y de manera imparcial. Cuando el Poder Judicial se convierte en la cuota de un partido político, se distorsiona, se pervierte la institucionalidad de ese poder y de todo el sistema democrático, porque en definitiva el Poder Judicial es el árbitro entre el resto de los poderes. Entonces, bueno, uno pudiera pensar, vamos a darles el beneficio de la duda a esa comisión que preside Diosdado Cabello. Bueno, a mí me cuesta mucho concederle el beneficio de la duda. Nosotros vamos a tratar desde la Asamblea Nacional de monitorear y de alguna manera observar qué es lo que está pasando allí, pero volvemos al mismo punto, con esa planadora que tiene el gobierno de 250 diputados, 257, a nosotros ese esfuerzo lo vamos a hacer, no estoy diciendo que nos vamos a rendir, ¿no? Fíjate lo interesante que se ha planteado con este tema de la banda del COC y todo ese debate que dimos en la Cámara, planteado por nosotros, pero en el caso de esta comisión nosotros vamos a monitorear y a fiscalizar en la medida de lo posible, controlar el desempeño de esa comisión. Y si tenemos algo que denunciar, lo haremos. Nosotros no llegamos ahí, cuando digo nosotros los diputados de oposición que estamos en la Asamblea, no llegamos ahí para... ¿Hay miembros nada. de la oposición en esa comisión? Sí, hay miembros de la ¿Quiénes comisión. son los Ahí miembros? está el diputado Juan Carlos Alvarado, forma parte de esa comisión, tengo entendido. De manera que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda y si hay situaciones que tengamos que denunciar, lo haremos, ¿no? Independientemente de que el gobierno tiene la piel muy sensible. Yo siempre digo que ellos se comportan como si hubiesen llegado ayer al poder. Tienen 21 años gobernando, son los padres de esta crisis y no les gusta la crítica. Y por eso pasan esas situaciones en la Asamblea, ¿no? Esos atajaperros, pero eso es parte, tú fuiste parlamentario, sabes que eso es normal. Muchos ciudadanos se escandalizan porque hay un debate intenso, a veces un poquito subido de tono en la Asamblea, pero eso es parte, eso ocurre en todos los parlamentos del mundo y eso es hasta saludable. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo independientemente de que al final el gobierno imponga su mayoría. Lo vamos a hacer en el caso de la ley de las ciudades comunales, el proyecto de ley, vamos a levantar la voz, nos parece que es inconstitucional, lo hemos denunciado y vamos a seguir dando la pelea en la Cámara. Por cierto, creo que la mejor forma de combatir y de enfrentar una iniciativa como esa es votando masivamente y ganando la mayor cantidad de alcaldes, concejales y legisladores el próximo 21 de noviembre. Si queremos frenar el proyecto de las ciudades comunales, ojalá podamos obtener una mayoría. Lo vamos a hacer también con la ley de zonas económicas especiales. Ahí hay unos elementos que hay que esclarecer. Por ejemplo, se dice de condiciones que terminan siendo leoninas para el país, por ejemplo.
Claro, al revés. ¿cómo se van a otorgar esas concesiones que van a funcionar en esas zonas económicas especiales? ¿Se va a respetar la ley orgánica del trabajo? Por ejemplo. Digamos, las protecciones, los beneficios que han adquirido los trabajadores a lo largo de decenas de Lo cual no de quiere decir que décadas. no haya que atraer la inversión, ojo, son dos cosas distintas. El país requiere la inversión privada. Aquí no va a haber recuperación económica si no hay inversión de los capitales extranjeros. Pero eso es una cosa y otra cosa es esquilmar al país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las reglas de juego, qué es lo que va a pasar allí. Se van a recuperar los parques industriales. Tú das un paseíto por Cagua, Turmero, esa zona, lo que ves Cementerio puros de- galpones desmantelados. La zona, el parque industrial de Calestado Carabobo. Eso se va a incorporar en los ejes de desarrollo. Te repito, ¿cómo se van a entregar esas concesiones? La Asamblea Nacional tiene que estar al tanto de todo eso. Eso hay que fiscalizarlo. Eso no puede ser una repartición allí, una piñata entre amigos o cercanos intereses del partido de gobierno. Pero bueno, todas esas cosas comprende un elemento fundamental de la actividad legislativa. No solamente uno legisla, sino que también controla. Y aún en minoría nosotros vamos a dar todas las peleas que haya que dar allá adentro, peleas en términos, por supuesto, del respeto, de la consideración, pero no se nos va a aguar el guarapo cuando tengamos que denunciar lo que tengamos que Por denunciar. ejemplo, volviendo al tema judicial, que es muy importante, porque problemas como el de la justicia en Venezuela son muy graves. Hacinamiento carcelario, los problemas que hay, por ejemplo, la corrupción policial, que es un problema también Terrible, del sistema de justicia. terrible. El problema de las actuaciones de la Fiscalía de la República, fiscales que también han sido denunciados. El propio fiscal ha destituido a no sé cuántos fiscales por sinvergüenza. En fin, hay situaciones que están allí y si se centra solamente en el Tribunal Supremo de Justicia y no se le mete mano a las demás cosas, pues evidentemente no se va a hacer nada. ¿Cómo hacerlo dentro del marco constitucional? ¿Qué es lo que se tendría que hacer constitucionalmente para que una reforma del sistema judicial pues llegue también a una reforma de todo el sistema político? Bueno, una O reforma... más que una reforma es ponerse a derecho en cuanto al funcionamiento constitucional Claro, todo eso de todos los poderes. Todo eso está establecido en la Constitución. El Poder Judicial tiene sus instrumentos jurídicos que lo autorregulan. Por ejemplo, la carrera de los jueces, ¿no? Los jueces hasta hace muy poco tiempo en Venezuela, hasta hace unos años, eran por concurso. Eso hoy se ha vulnerado, todos son designados, hay que volver a los concursos de los jueces. Habría que convocar a sectores, a juristas venezolanos que no son precisamente afectos al gobierno, pero que tienen mucho que aportar. Por ejemplo, si tú vas a hacer una comisión de reforma o de revolución judicial, las facultades de derecho. Las facultades por de ejemplo, derecho de las universidades públicas. y privadas también, ¿por qué Y no? privadas también. Ahí hay, por ejemplo, yo estoy seguro que un venezolano cabal, un profesor universitario súper reconocido, un hombre honorable como Alberto Arteaga Sánchez podría ser, Por ejemplo, que fue decano de Derecho de la UCB. podría dar una contribución enorme a una reforma estructural del Poder Judicial para bien, si esa es la intención. Ahora, Pero gente del Chavismo, de Claro. que estuvo en el Chavismo, por ejemplo, Javier Lechiguerra, por ponerte otro nombre. Otro Doctora nombre Dilia Parra, importante. por ejemplo. Ahora, si lo que está ocurriendo con el Poder Judicial es la expresión de los conflictos internos del PSUV y eso es sencillamente una repartición de cuotas partidistas, ya sabemos en qué va a terminar eso. Es decir, van a desplazar a los magistrados actuales que tienen su centro de gravedad en cuanto a su lealtad con unos factores del PSUV y serán desplazados por otros magistrados que tendrán sus lealtades con otros factores del partido de gobierno. No, y además entonces de repente comienza el otro tema de la intromisión de gobernaciones y alcaldías en lo que pasa en los circuitos judiciales. Y entonces, bueno, imagínate tú que entonces quieran poner a jueces en los circuitos judiciales, presidente del circuito judicial, alguien por afinidad partidista, por ejemplo, que pudiera pasar. Por eso te Cualquiera digo, que no. eso es una perversión del que estamos padeciendo los ciudadanos, lo que ocurre con el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es nada más y nada menos que el fiel de la balanza de un sistema democrático. De manera que los ciudadanos estamos en la obligación de denunciar eso y nosotros como parlamentarios lo vamos a hacer. Vamos a monitorear la comisión, vamos a ver cuál va a ser su desempeño, vamos a tratar de aportar, de incidir en las cosas, en las decisiones que se van a tomar allí. Pero repito, como lo he dicho siempre, a nosotros no nos va a temblar el pulso a la hora que tengamos que denunciar lo que tengamos que denunciar. Y a mí no me va a temblar el pulso para ir a la pausa, ya venimos. Entre comillas, sean para eliminar tiempos de prescripción de delitos, como es el caso de delitos de corrupción, que hoy no prescriben. Ojo con eso, dice. Sí, sí, eso es parte de, bueno, tú tocaste un tema, el tema de lo que significa, por ejemplo, habilitar a un preso que ya obtiene su boleta de excarcelación y resulta que entonces llega la boleta con el alguacil al centro de detención donde está y no le paran nada y el tipo sigue preso, o sea, lo hemos vivido. Claro. Hay un entramado de corrupción a lo interno del Poder Judicial, jueces que venden sentencias.
Y eso no se resuelve agudizando la crisis, eso no se resuelve partidizando excesivamente o avanzando en la partidización, la ultrapartidización del Poder Judicial. Por lo contrario, lo que hay es que avanzar en una reforma, una reestructuración, una reinstitucionalización del Poder Judicial, que como te dije, cuente con la participación de todos los venezolanos Pero además, que puedan fíjate tú, aportar en esa el dirección. otro tema, de acuerdo a la Constitución, pues, lo conversaba ayer con Ignacio Romero, el abogado Ignacio Romero, bueno, el 2% del presupuesto, o sea, debería corresponder a la justicia, o sea, es decir, el mínimo para el funcionamiento del Poder Judicial, del sistema de justicia, debería otorgarse el 2%, y hoy en día, pues, quizás se entrega mucho menos, pero en todo caso también con la devaluación de los salarios, tenemos la situación de los trabajadores del Poder Judicial, incluidos los jueces, ganando, o sea, nominalmente muy poco, ¿no? Bueno, lo que están padeciendo los funcionarios de la administración pública en general, Vladimir, es una tragedia, pues, ¿no? No va a haber recuperación económica del país, no va a haber reactivación de la economía si no se ajustan los salarios. Si tú no te recuperas la capacidad adquisitiva de los venezolanos, pues va a ser poco lo que se puede hacer por la reactivación económica de la nación. Lo hemos dicho en la Asamblea, se lo dijimos al presidente Maduro en la oportunidad de una invitación que nos hicieron a Miraflores para discutir sobre la ley de las zonas económicas especiales. Esto que está pasando, que nuestras enfermeras cobren $30 mensuales, nuestros profesores universitarios $20 mensuales, esa cosa es un crimen. Y a nosotros nos corresponde denunciarlo. Y repito, no habrá recuperación económica en el país si no se recupera, si no se restablece la capacidad adquisitiva de los trabajadores venezolanos. Además, eso es un acto de justicia social, Vladimir. No puede ser que un profesor que dedicó 30 años de su vida, me refiero a los profesores universitarios, hoy no tengan ni siquiera para comprar las medicinas que necesitan para atender a sus problemas de salud. De manera que, por un lado, el tema de los salarios, pero también por otro lado, tenemos que atender el tema de la seguridad social. Tenemos un sistema de seguridad social que está quebrado. Los venezolanos saben lo que se van a encontrar cuando van a un hospital, saben lo que se van a encontrar cuando van a un ambulatorio, un sistema de salud desmantelado. Bueno, eso también hay que atenderlo. Pero la raíz de todo, Vladimir, la raíz de todo, pasa por el ejercicio del voto. Si nosotros queremos que esta situación cambie, tenemos que ir a votar, tenemos que derrotar al gobierno en las elecciones municipales para poner allí alcaldes que estén comprometidos con sus comunidades, tenemos que elegir buenos legisladores regionales, buenos concejales y por supuesto a los mejores gobernadores para que puedan dar la pelea y puedan defender la descentralización, para que no les escamoteen sus competencias y autonomías. Eso solo lo vamos a lograr a través del voto. Ya lo hemos logrado en otras oportunidades, tenemos que organizarnos, movilizarnos e ir a votar. Esa es la ruta. Somos mayoría, más del 70% de los venezolanos. Usted que me está escuchando, usted también quiere salir de este gobierno tanto como yo. No creamos en fantasías, nadie nos va a venir a salvar, entre otras cosas, Vladimir, porque no tienen que hacerlo. El problema de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos. Bienvenida a la cooperación internacional, bienvenida a la observación, bienvenidas las sanciones internacionales a los violadores de derechos humanos, a los que roban el erario público. Pero esas sanciones, por ejemplo, Vladimir, que castigan al Estado venezolano y que le impiden al país el intercambio de petróleo por el diésel, ¿a quién castigan? Y así lo hemos denunciado muchas veces, a riesgo de que nos acusen de colaboracionistas. Cuando el país no puede comprar o no puede acceder al gasoil en el mercado internacional, ¿a quién castigan esas sanciones? ¿A Maduro? ¿A la nomenclatura que está en Miraflores? No, castigan al productor agropecuario de Barinas, que no pudo pasar la rastra para la siembra del ciclo de invierno, castigan al hospital de Yaritagua, que no puede encender la planta eléctrica auxiliar cuando se va la luz, castigan al camionetero de Katia, que no puede activar o no puede utilizar su carrito por puesto, no puede salir a trabajar porque no tiene gasoil, no tiene diésel. Entonces, bueno, también aquí hay un tema de una oposición extrema que ha promovido una serie de sanciones internacionales que terminaron por afectar fue a la gente, a los ciudadanos, no a los gobernantes. Aquí te pregunta Henry, escucho al entrevistado hablar sobre alzar la voz para el control de ciertas leyes, pero ¿qué han dicho o opinado sobre la ley antibloqueo? Leí que es un bodrio jurídico que da carta libre a la presidencia de negociar los recursos de la nación sin Contraloría. Bueno, tú sabes que esa ley antibloqueo fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, eso fue una fuga hacia adelante del gobierno a sabiendas que corría el riesgo de perder la mayoría en la Asamblea Nacional. Esa ley,
digamos, nosotros no reconocemos la institucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, entendemos que fue una realidad política, pero todos los actos jurídicos derivados de la Asamblea Nacional Constituyente para nosotros no tienen ninguna validez. Aquí dice Néstor Alfonso, si el TCJ ve afectados sus intereses por una amenaza de reforma judicial, ¿cómo evitar que ellos mismos dicten una sentencia sobrevenida que deje sin efecto la comisión y todo el proceso? Bueno. Eso es parte del problema. Eso, digamos, ¿cómo tú puedes pronosticar qué va a pasar con esa comisión? Quien podría determinar la constitucionalidad o no de esa comisión es el propio Tribunal Supremo de Justicia, que para eso existe. Ahora, ¿se ha pronunciado? No, lo que yo sepa no se ha pronunciado. Entonces, bueno. Ahora, ¿cuál es la participación del Tribunal Supremo de Justicia en esa comisión? Tampoco la conozco. ¿Qué dice el presidente del TCJ sobre ese asunto? A mí me gustaría saber cuál es la posición del presidente, la opinión del presidente del TCJ sobre un asunto como ese. Eso no es cualquier asunto, eso no es cualquier cosa. Eso es un tema grueso que tiene que ver con la administración de justicia del país. Y con el funcionamiento institucional. Entonces, bueno, también tú te das cuenta allí que hay, por eso insisto, hay una situación interna en el partido de gobierno de mucha tensión que tiene que ver con los procesos electorales que vienen pronto, con la designación de candidaturas, ahí hay tensiones. Yo siempre lo he dicho, el chavismo no es monolítico. El chavismo se compacta cuando siente que puede perder el poder, porque su estrategia básica y fundamental es mantenerse gobernando indefinidamente. Y ellos se compactan en los momentos de Ahora, lo que sí es cierto es que Venezuela necesita un poder judicial fuerte, fíjate tú. Es necesario un poder judicial fuerte. Que, por ejemplo, que cuando tome una decisión, esa decisión la cumplan los otros poderes. Por ejemplo, si mandan a liberar un preso, que la cumplan los otros poderes. Pero ¿cómo un juez va a tomar una decisión, Vladimir, si fue designado a dedo allí y sabe que si toma una decisión, se imparte justicia de acuerdo a lo que establecen sus atribuciones, de acuerdo a lo que establece la Constitución, saben que lo pueden quitar al día siguiente? Exacto. Entonces, eso es un tema complicado. Por eso, entonces necesitamos un poder judicial fuerte. Indudablemente. Que haga respetar las decisiones que adopte, cuando las adopte, digamos, decisiones de libertad o cualquier decisión que adopte, pero que también esté curado en cuanto a la posibilidad de que otros poderes intervengan y traten de tomar decisiones por ese poder. O sea, es un problema institucional grave, ¿no? De eso se trata el equilibrio de poderes. Ahora, la fortaleza del Poder Judicial es directamente proporcional a la fortaleza del régimen democrático. Entonces, bueno, en esa dirección también hay que apuntar. Hacia allá tenemos que avanzar. Bueno, y ahí hay que meter en el paquete la Fiscalía de la República, la Defensoría del Pueblo, o sea, que cumplan su rol, el propio Parlamento. Mira, en los últimos 20 años... Por ejemplo, la agenda judicial de esta asamblea, ¿cuál es la agenda judicial? ¿Se ha cumplido? Pero permíteme hacer esta acotación. Nosotros hemos asistido en los últimos 20 años a un desmantelamiento de la institucionalidad del país. En Venezuela siempre hubo, en los años de la mal llamada Cuarta República, intromisión de los partidos políticos en algunas esferas del Poder Judicial. Pero nunca habíamos visto una situación como esta en la que toda la institucionalidad o la gran mayoría de la... Yo no voy a poner en duda la honestidad de muchos jueces. Aquí hay jueces honestos, así como hay policías honestos, que digamos que legislan o en todo caso... Las generalizaciones son malas. Claro, pero nunca como ahora hemos visto una depredación de la institucionalidad venezolana por parte del partido de gobierno. Entonces, esa fusión de Estado y partido de gobierno le hace mucho daño a la democracia. Y eso tiene que ver con los rasgos autoritarios de este gobierno, con la deriva totalitaria de este gobierno, con la precariedad institucional con la cual le gusta gobernar. Este es un gobierno que no le gusta que lo fiscalicen, Vladimir, no le gusta que le pidan cuentas, no le gusta que los controlen. Bueno, pero también ocurre que la oposición abandonó los espacios naturales de participación, entonces dejaron el terreno libre para que el gobierno... Bueno, sí, eso también es cierto. Por eso yo digo que hay que administrar las responsabilidades equitativamente. Si bien es cierto que este gobierno ha desmantelado la institucionalidad del país, no es menos cierto que también un sector de la oposición utilizó o convocó a la violencia como una forma de tratar de resolver las cosas. Y eso lo vimos en las confrontaciones callejeras, en las trancas, lo vimos el golpe del 30 de abril, la operación Gedeón. Nunca la violencia va a ser el camino a través del cual se resuelven las cosas. A nosotros nos corresponde fortalecer el músculo democrático, nos corresponde organizarnos, movilizarnos y derrotar al gobierno donde más le duele, que es en la ruta electoral. El próximo 21 de noviembre tenemos una oportunidad formidable para demostrar que somos mayoría. Vamos a organizarnos y vamos a votar. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Los miserables generalizados, corrupción generalizada, dice. ¿Qué se va a lograr si no se ponen de acuerdo? Dice De Nolan. Y otro por aquí que pregunta que cuántas clases de alacrán hay, pregunta alguien por aquí. Bueno, Clayton Bluffgren. Tú sabes que ese tipo de señalamientos, me refiero a lo último, esos sobrenombres, esos remoquetes descalificativos, despectivos frente al desempeño de los políticos, no, eso forma parte del oficio. Yo no creo que eso tenga mayor trascendencia. Nosotros vamos a actuar
de acuerdo a lo que nos indique nuestra conciencia. Nosotros somos un partido que tiene 9 años en la escena política del país, nos ha tocado asumir situaciones bastante difíciles como la que están padeciendo todos los venezolanos, hemos dado nuestras luchas, hemos cometido errores, por supuesto que los hemos cometido, pero siempre tratamos de enmendar y tratamos de avanzar. Ustedes creen en la unidad, ¿verdad? Sí, por y están supuesto. promoviendo la unidad. ¿Qué están dispuestos a ceder ustedes, por ejemplo, en cuanto a candidaturas, en cuanto a posiciones? Nosotros estamos dando una pelea a lo interno de la alianza para que las tarjetas también se pongan al servicio de los liderazgos independientes, Vladimir, porque si bien es cierto que los partidos políticos tenemos dirigentes comprometidos con sus comunidades, no es menos cierto también que hay muchos dirigentes sociales que no militan en partidos. Y sería un error, como hemos dicho en otras oportunidades, que los políticos nos repartamos las candidaturas como barajitas. Hay que abrirle un espacio a esa expresión del liderazgo democrático que no milita en los partidos. De manera que eso es un elemento que nosotros, un tema que nosotros vamos a plantear y hemos planteado a lo interno de la alianza. Y vamos a poner nuestra tarjeta al servicio de esos liderazgos. Fíjate, Néstor Alfonso dice, en toda la oposición se habla de unidad, pero a costa de los demás. En el fondo hay una gran ausencia de generosidad y desprendimiento. Me gustaría ver a un partido dando un paso al frente y anunciando que apoyará la unidad democrática a cambio de nada. Bueno, pero es que, ¿qué significa a cambio de nada? Nosotros tenemos en la conformación de nuestro partido muchos dirigentes que tienen todo el derecho a postularse. En definitiva, será la gente la que decida si vota por ellos pero o no. ¿hay tiempo a hacer primaria, por ejemplo? Bueno, tú sabes que yo en lo personal, esta es una posición que no compromete a mi partido, creo que las primarias, el balance de las primarias es negativo. Yo creo que si revisamos la historia reciente, nos daremos cuenta que las primarias complican más de lo que resuelven. Además, las primarias cuestan mucho dinero. Nosotros no lo tenemos. Nosotros en Avanzada no tenemos plata para pagar primarias, ¿no? Entre otras, eso hay que decirlo con claridad. A lo mejor otros factores sí lo tienen, nosotros no. No se supone, Vladimir, que en una circunstancia como esta deberíamos ponernos de acuerdo y consensuar las candidaturas y utilizar esos recursos que eventualmente requiere una primaria para confrontarnos contra el gobierno, contra los candidatos de gobierno. No podemos ponernos de acuerdo en los factores políticos para designar por la vía del acuerdo, del consenso, a nuestros candidatos a gobernadores y alcaldes. Aquí se van a elegir, Vladimir, más de 5.000 cargos entre principales y suplentes, gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. Hay suficiente espacio para todos. Si no se logran los consensos, bueno, habrá que aterrizar en otros escenarios. Puede ser una cesta de encuestas, pero las primarias terminan siendo como un tiroteo en un ascensor. Ahí todo el mundo queda herido. Suele ocurrir que el que pierde las primarias sale a hacer campaña en contra del que ganó. Eso lo hemos vivido. Entonces, bueno, indudablemente, en circunstancias normales, las primarias serían un mecanismo para resolver esas cosas. Francisco José Valle Gómez dice, saludos, mira, aquí en el municipio de Cocorote, el estado de Yaracuy, el joven Daniel Cariño tiene la primera opción de ganar la alcaldía. Se fue de AP porque le querían imponer otro candidato. ¿Conoces ese caso? No, eso es absolutamente falso. El compañero Daniel Cariño se autoexcluyó del partido porque los partidos políticos también tienen mecanismos internos en los cuales toman sus decisiones y el que no las acata tiene todo el derecho de retirarse del partido. Pues y sencillamente él decidió continuar su camino como independiente. ¿Pero qué pasó allí? Que no probablemente nos encontraremos más adelante. Si él tiene un liderazgo en su municipio, pues eso lo reflejarán los votos que obtengan en las próximas elecciones. Excelente programa, muy clara su participación. Vamos a ver otros comentarios por acá. Cuando Romero planteó la situación del coqui que tiene en zozobra la ciudadanía caraqueña, le cayeron Carreño y su combo casi en defensa de la delincuencia y corrió la arruga al decir que era la oposición quien estaba detrás de esas bandas. Bueno, tú sabes que ese es un tema grave porque ya no es un problema de orden público o delincuencia común. El poder de fuego que tienen estas bandas supera con creces en muchas oportunidades al de los cuerpos policiales. Y además de eso ejercen un control territorial. Fíjate que a los días de esa intervención en la Asamblea se produjo un operativo policial en La Vega, en donde tomaron los cuerpos policiales, tomaron estas especies de trincheras que han cavado en los cerros aledaños a La Vega, pero al día siguiente se fueron. Entonces, cuando se van, cuando el Estado abandona esos espacios, la delincuencia Pero los además retoma. pareciera que están dateados los delincuentes porque no agarran a ninguno de los jefes. No hubo ninguna confrontación allí, lo cual, por supuesto, genera mucha sospecha. Pero fíjate, Vladimir, que esa intervención nuestra en la Cámara produjo que al día siguiente la Comisión de Política Interior que preside Pedro Carreño, la primera intervención del diputado Carreño al día siguiente en la Comisión de Política Interior fue ratificar que la ministra va a comparecer ante la Asamblea Nacional. Es decir, la evidencia de los hechos
Cuando digo los hechos, esto que ocurre en la ciudad casi que semanalmente de estas bandas cerrando los corredores viales, cayéndose a plomo con los policías. Y la denuncia oportuna de esta oposición democrática en la Cámara va a producir la comparecencia de la ministra y nosotros vamos a exigir además que vayan los directivos de los cuerpos policiales. Y allí vamos a estar presentes y allí vamos a hacer preguntas. Así le incomode al gobierno, así tengan la piel sensible, nosotros vamos a estar allí. Somos 20 diputados que estamos dispuestos, Vladimir, a hacer lo que nos corresponde hacer. Los 20. Por supuesto, porque para eso fuimos electos el pasado 7 de diciembre. La gente eligió a unos diputados de oposición para que ejercieran la oposición. No el oposicionismo, ni el eso que llaman el filibusterismo parlamentario, de vivir en escándalo, pero cuando el gobierno haga algo bueno lo reconoceremos. Y cuando actúe incorrectamente, por indolencia, por lenidad, por corrupción, también lo vamos a hacer. Ayer, por ejemplo, el presidente de la República en la entrega del premio de periodismo que entrega el gobierno, decía que había que regular las redes sociales. Que se han convertido... Bueno, imagínate tú, eso es digamos, un avance, es una amenaza adicional a todo lo que significa la libertad de expresión, que ya está lo suficientemente constreñida en Venezuela, como para que el gobierno plantee un control de las redes, ¿no? La verdad es que yo prefiero unas redes con todos sus vicios, con todas las cosas malas que pueda tener las redes, prefiero unas redes, yo como ciudadano, unas redes amplias, libres, plurales, y que sea el ciudadano el que determine cuáles son los contenidos a los cuales quiere acceder. Eso es como el tema de la televisión y el control remoto. Es el ciudadano con el control remoto el que determina cuál es la programación que quiere ver. No puede ser el Estado el que le imponga a la ciudadanía cuáles son los medios de comunicación o los contenidos que debe consumir. Eso es una expresión adicional del autoritarismo de este gobierno y eso hay que combatirlo y eso hay que denunciarlo y estaremos al frente para denunciar todo ese tipo de abusos como los abusos que se cometen, por ejemplo, contra nuestros periodistas. Por cierto, felicitaciones, ustedes cumplieron, el Día del Periodista fue el 27, el mismo día del partido. Sí. Un gran abrazo a todos los periodistas que creo que han mantenido una ventana... Y las periodistas, diría mi hermana. Sí, de los periodistas y las periodistas, correcto. Que en definitiva han mantenido una ventana de claridad e iluminación en estos tiempos de oscurantismo que nos ha tocado vivir en Venezuela. Pero bueno, volviendo al tema, con respecto a las redes, me parece que eso hay que verlo con cuidado porque ya sabemos lo que suele hacer este gobierno cuando le dan la oportunidad de controlar, ¿no? Que te piden un dedo y te agarran el brazo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Bueno, Luis Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, Vladimir. Nos vemos pronto. Que así sea. Bien, nos vemos entonces mañana nuevamente acá en Vladimir a la 1. Mañana vamos a tener como invitado a Bernabé